Gloria al Señor. Vayamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versos 3 al 7. El mensaje este día titula: Felices quienes recibieron la misericordia de Dios. ¿Cuántos recibieron la misericordia del Señor? ¿Cuántos son objetos de la misericordia del Señor? ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Felices somos nosotros quienes hemos recibido la misericordia del Señor. Vamos a examinar los versículos anteriores, que por cierto ya compartimos en 4 prédicas anteriores cada una de las bienaventuranzas. Dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Amén. Hermosos principios, son principios del reino de Dios. Dijimos que para entrar al reino de Dios y para permanecer en el reino de Dios tenemos que conocer estos principios. Y uno de los principios es acerca de la condición de ser misericordiosos. Tú debes buscar la misericordia de Dios para entrar al reino del Señor, al reino de Dios. No hay otra forma de entrar al reino de Dios sino a través de la misericordia del Señor. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, no estaríamos aquí. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, no estaríamos en su reino. Pero una vez que entramos al reino, tenemos que seguir manteniendo ese corazón misericordioso. Esa es la condición de Jesús para ser partícipe de su reino. Recuerdan que Jesús, a lo largo de este mensaje del Sermón del Monte, se enfoca principalmente en el corazón de las personas. Lo que le interesa a Jesús es el corazón. No que las acciones externas no cuenten para Jesús, pero lo que Jesús quiere es que las acciones externas sean un resultado del corazón bueno, limpio y puro que tengamos delante de Él. Amén. Porque un corazón limpio, un corazón sano va a producir buenas obras, buenas acciones. Externamente mostraremos lo que hay en nuestro corazón, será simplemente un reflejo de lo que nosotros vayamos haciendo externamente. Entonces, el realizar una acción sin un cambio interno es religiosidad. Y Dios no quiere que seamos personas religiosas. Una acción sin un cambio interno se llama legalismo. Muchas personas son legalistas, hacen muchas cosas, viven conforme a reglas externas, pero no hay un cambio interno en su corazón. Eso definitivamente no es algo que agrada a Dios, y aquel día Jesús estaba en contra del legalismo. Pero si la acción es producto de un corazón limpio y recto delante del Señor, esta acción es agradable delante de sus ojos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de plasmar cada día en nuestras vidas, amados. Amén. Jesús aquel tiempo confrontó a los religiosos, les dijo: ustedes necesitan reconocer su bancarrota espiritual. Eso significa ser hambrientos. Amén, tener hambre. Y Jesús está diciéndonos este día que nosotros también tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Sin Cristo estamos en una bancarrota espiritual total. Y como conocedores de esta condición nuestra tenemos que ir delante del Señor llorando a pedir su misericordia. Las primeras 4 bienaventuranzas que encontramos en este pasaje de Mateo apuntan a esa condición interna de la persona. Desde el verso 3 hasta el 7 encontramos la condición interna de nuestro corazón. Pero a partir de la 5ª bienaventuranza empieza la manifestación de las 4 anteriores. Por eso les decía, si tu corazón está bien, tus acciones empezarán a manifestarse. No hay persona que pueda ser misericordiosa si primeramente no ha reconocido en humildad que necesita de Dios. Si no ha reconocido que está perdida, si no ha reconocido que es miserable espiritual sin Dios, si no ha ido delante del Señor con una actitud de humildad, llorando delante del Señor, a buscar ese favor, esa salvación, difícilmente una persona puede manifestar misericordia. Es más, muchas personas son duras, son poco misericordiosas porque ellas mismas no han encontrado la misericordia en Dios. Amén. Pero ningún cristiano, ninguna persona cristiana puede ser alguien falto de misericordia si realmente ha conocido a Dios. Si tú has experimentado la misericordia del Señor, no haces otra cosa que también manifestar esa misma misericordia. Y de eso hablaremos este día. ¿Amén? ¿Qué significa ser misericordioso? Hablar de misericordia en nuestra sociedad es simplemente algo utópico, ¿verdad? Es algo fantasioso tal vez,
porque nuestra sociedad es una sociedad, así como aquel tiempo la sociedad judía, es egoísta, está centrada en sí misma, es competitiva, es ambiciosa. Pero Jesús vino a este mundo, y al venir a este mundo fue el ser más misericordioso que hubo en esta tierra. No hubo una persona tan misericordiosa como Jesús. No hubo alguien, jamás se conoció. Él nunca hizo nada malo, nada hizo para dañar a alguna persona. Todo lo contrario, Él hizo bien a todos. Todo lo que hacía Jesús simplemente era ayudar a las personas. Dice la palabra que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, e hizo que los mudos hablasen. Él hizo estas maravillas entre las personas que estaban desposeídas, desfavorecidas, rechazadas en la sociedad. Él amó a las personas menospreciadas. Él amó a los pecadores. Él hizo sentir bien a aquellas personas que no eran amadas en aquel tiempo, en aquella sociedad. Todo lo que hizo Jesús es mostrar misericordia. Todo lo que Jesús hizo es hacer el bien a las personas. Hay un relato en particular al que quiero que vayamos juntos en Lucas capítulo 7, versos 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Saben? No hay otra escena, no hay otro cuadro más doloroso que este, ¿verdad? Que esté marchando una procesión y una madre viuda que tenía un único hijo y que había muerto. Aquí la agravante es realmente muy complicada. Es una mujer viuda. En aquel tiempo ser viuda significaba realmente una situación muy desventajosa. Y su único hijo, su única esperanza que tenía, había muerto. Entonces esta mujer estaba llorando desconsoladamente. No había consuelo que podía encontrar esta mujer. Y dice Jesús, al entrar a la puerta de aquella ciudad, vio esta escena. ¿Y qué hizo Jesús? Se compadeció profundamente del dolor de esta mujer. Hizo parar toda aquella procesión. Y aquel día Jesús, que es la resurrección y la vida, le dijo a aquel joven: joven, a ti te digo, levántate. Porque no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para Dios. Este día no sé cuál es el problema que estás enfrentando, cuál es el problema que tu familia está enfrentando. Pero Jesús también puede decir: a ti te digo, joven, mujer, anciano, a ti te digo, levántate y anda. Dios puede hacer esos milagros si ponemos nuestro corazón en el Señor, porque estamos ante el ser más misericordioso que ha existido. Jesús aquel día hizo esto. Realmente, como les digo, es un cuadro tan difícil, pero al mismo tiempo vemos a Jesús obrando en misericordia ante el dolor de aquella mujer. Jesús fue misericordioso. Sin embargo, la misericordia muchas veces no retorna en la misma medida que nosotros podamos dar, ¿verdad? La misericordia dada no significa misericordia de vuelta. De pronto tú eres una persona muy misericordiosa y a veces sufres porque la gente no es misericordiosa contigo de retorno. Porque yo soy tan bueno, tan misericordioso, yo estoy pensando siempre en las personas y la gente, nada, no me da ni la hora. ¿Saben qué? Jesús fue el ser más misericordioso, les dije, pero clamaron por su sangre. Aquel día la gente, la multitud decía: crucifícalo, crucifícalo. Finalmente lo azotaron y lo clavaron en una cruz. Sin embargo, Él vino a mostrar misericordia. Y nosotros también somos llamados a eso, a dar, a dar, a dar y dar. No te sientas mal si de retorno no viene a ti la misericordia, o el amor que tú das, o la compasión que puedas manifestar a las personas. Si el ser más misericordioso fue crucificado y golpeado y escupido y rechazado, ¿qué mal hizo Jesús? ¿A quién le hizo mal? Sin embargo, ¿cómo Él tuvo que sufrir tanto sufrimiento en esa cruz, ese menosprecio, ese dolor?
Pero no, a Él no le importó, y eso es lo que Jesús nos viene a enseñar. Estos son los principios cristianos que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, amados. Nosotros simplemente debemos dar sin esperar a cambio recibir nada. Amén. El Señor te dice que tú seas misericordioso si quieres recibir la misericordia del Señor. No importa si las personas de retorno no te devuelven el mismo favor, la misma misericordia. No importa si no son compasivos contigo, tú sé compasivo y sé misericordioso. Ahora, la misericordia no es una compasión débil que alguien siente, ¿verdad? No, la misericordia es algo que nosotros tenemos que manifestar de manera práctica. La misericordia es algo que da simplemente como cuando una persona está hambrienta, tú le das un plato de comida, eso es misericordia. Pero la misericordia falsa es decir, ay, pobrecito, está con hambre, voy a orar por ti. Eso se llama ser religioso y falso. Si alguien está con hambre, dale un plato de comida y luego ora por él. Amén. Entonces es importante que entendamos la misericordia. La misericordia y el perdón van juntas, van de la mano. Dice la palabra en Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque el Señor nos salvó, dicen, no por nuestras obras de justicia, no por las obras que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia. ¿Saben? Ustedes están sentados aquí y yo parado predicándoles por una sola cosa, por la misericordia del Señor. Ninguno de ustedes puede preciarse y decir, es que yo soy bueno, es que yo siempre he buscado a Dios, es que yo siempre he tenido un corazón para Dios. ¿Sabe que desde pequeñita yo buscaba a Dios? Mentira, falso. Éramos todos idólatras. Éramos gente que estaba viviendo en nuestro propio egoísmo. Pensábamos primero en mí, segundo en mí, tercero en mí. Éramos así. Pero dice, por su gran misericordia, Él nos amó, nos salvó y nos rescató. Amén. Ahora sí pueden entender el Evangelio de Cristo. Muchas veces nos autoengañamos. La misericordia está ligada a la salvación, amados. Está ligada a Dios, porque Él es el que trae la salvación a nuestras vidas. Nadie puede ser más misericordioso que Dios, que otorga el perdón, porque nadie tiene la facultad de perdonar a una persona pecadora, sino Dios. Amén. Y Dios aquel día no solamente sanaba, sino perdonaba los pecados de las personas. Y al perdonarnos, inmediatamente nos pone en una condición favorable delante de nuestro Padre. Leamos el Salmo 130, versos 7 y 8. Así dice la Escritura. Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. ¿De cuántos? ¿Qué es Israel? Es el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Nosotros somos el Israel espiritual y el Señor dice que el Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Pero ¿cuál es la condición? Venir con un corazón humillado delante del Señor. Pedir perdón de todo corazón. El perdón, amados, es un acto de misericordia, pero hay también otras maneras en las que nosotros podemos manifestar misericordia. Si tú tienes falta de perdón en tu corazón, jamás serás misericordioso. Si todavía hay dolor en tu corazón por algo que te hicieron hace 2500 años atrás, como que guardan realmente algunos, ¿no? Atesoran los dolores. Tan preciado su dolorcito, que está en lo profundo del corazón. Despójate de este día de una vez. Si hay falta de perdón en tu corazón, no puedes ser misericordioso. Y si no eres misericordioso, no puedes ser bienaventurado, todo lo contrario. Dijimos que la palabra bienaventuranza o bienaventurado significa feliz, felicidad. Y si no eres misericordioso, eres infeliz. Wow. Así es como mucha gente vive infeliz, porque no tienen la capacidad de perdonar. Pero Dios quiere que seamos felices. Cuando tú perdonas, te estás poniendo en ese plano.
Estás simplemente escogiendo la felicidad y estás rechazando la infelicidad. Amén. Cuando tú perdonas, el perdón es un acto de misericordia. Dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, verso 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Eso es lo que nos sostiene, amados, porque nunca la misericordia del Señor se ha agotado, porque si se agotara, nosotros estaríamos perdidos. Pero la misericordia del Señor, dice, nunca se ha agotado. La misericordia también, amados, es importante entender que fluye del amor de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Así dice la palabra: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia del Señor los ha salvado. ¿Cómo era la condición en la que estábamos viviendo? Espiritualmente dice, estábamos muertos. Pero por su gran misericordia, Él nos ha rescatado. La gracia del Señor nos ha salvado. Porque Él nos amó. Por el gran amor, dice, con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se imaginan ustedes cuánto Dios nos amó? La palabra simplemente dice el gran amor de Dios. Otra forma de mostrar ese amor grande, también encontrado en el pasaje de la Escritura muy conocido por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera podemos decir si no simplemente son expresiones que nos están hablando de cuánto nos amó el Señor, mostrando su misericordia a cada uno de nosotros? Amados, la misericordia nos lleva a perdonar y el amor está detrás de la misericordia. El amor es más grande que la misericordia, porque el amor actúa constantemente. Entre tanto, la misericordia está reservada para momentos especiales. Tú no eres todo el tiempo misericordioso, sino eres misericordioso en los momentos especiales que hay gente que requiere de tu expresión de misericordia, pero siempre estás lleno de amor. Así es Dios. El amor, por eso, es más grande que la misericordia. Amén. El amor actúa constantemente, entre tanto la misericordia está reservada para momentos especiales. La misericordia actúa a partir de la necesidad, pero el amor es constante. Tú amas siempre. Nosotros amamos, debemos amar siempre. No importando la condición o la circunstancia, debemos manifestar el mismo amor que Dios manifestó por nosotros. Amén, amados. Hablemos acerca de la misericordia y la gracia. La misericordia siempre actúa para ayudar en medio de los problemas. Cuando una persona está pasando depresión, cuando está angustiada, cuando está pasando una necesidad específica, allí es donde la misericordia actúa. Pero la gracia, amado, se enfrenta el mismo pecado. La gracia te enfrenta. La gracia te lleva de una realidad a otra, de la muerte a la vida eterna. La misericordia nos ofrece alivio del castigo, pero la gracia nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Misericordia para alguien que se cayó y se lastimó es curar las heridas, vendar sus heridas. Eso es lo que ofrece la misericordia. Pero imagínense lo que hace la gracia. La gracia es el perdón por nuestros pecados. 1 Timoteo capítulo 1, vayamos hasta allí para entender un poco más de lo que implica la gracia y la misericordia del Señor. Versos 1 y 2 dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está hablando de estos elementos en este orden de importancia. La gracia primero, luego la misericordia y luego la paz. Si la gracia de Dios no actúa sobre tu vida, la misericordia no es real. Por lo tanto, no podrás disfrutar de la paz de Dios, que es la comunión con el Señor. Por gracia hemos sido salvados, dice la palabra. Por gracia. Amén. ¿Saben qué? La misericordia elimina el dolor, pero la gracia concede una vida mejor. Esa es la misericordia. Es el poder que tiene la gracia también.
La misericordia dice, no irás al infierno. Pero la gracia te dice, en lugar de ir al infierno, ¿dónde irás? Al cielo. Amén, amados. Qué hermoso, ¿verdad? Disfrutar de la misericordia del Señor que te dice tú, porque pusiste tu fe y tu confianza en Jesucristo, no irás al infierno. Pero la gracia te dice, tú irás al cielo. Es el regalo que tengo para ti este día. Es importante, amados, entender la palabra del Señor y los principios del reino de Dios. Hablemos ahora de otro elemento importante ligado a la misericordia. Hablemos de la justicia. ¿Cómo actúan juntas la misericordia y la justicia? Mucha gente dice, si Dios es un Dios de justicia, ¿cómo puede ser misericordioso? ¿Cómo pueden la justicia y la misericordia caminar juntas? Vamos a entender, por supuesto, a través de la palabra, cómo pueden caminar juntas. Dios dijo que no habrá perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso es lo que Él determinó. Y también determinó que haya una obra específica para cumplir con este propósito. Determinó que haya un sacrificio perfecto para llevar los castigos del mundo. Y en esa justicia Dios envió a su propio Hijo para que Él muriese por nuestros pecados y derramase su sangre preciosa por nosotros. De esta manera, amados, la justicia de Dios fue satisfecha en la persona de Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aquel día se hizo justicia porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús mismo tuvo que satisfacer la justicia de Dios. ¿Somos o no somos bendecidos? Porque Él tomó nuestro lugar. El lugar que te correspondía fue tomado por Jesús aquel día. Y así la justicia de Dios fue satisfecha. La misericordia de Dios no es un sentimiento que justifica el pecado. La misericordia de Dios es algo real a través de Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando pones tu mente, tu corazón, tu ser entero, confías en Él con todo tu corazón, ese momento la justicia de Dios se aplica sobre tu vida. No por un hecho sentimentalista, sino por un hecho práctico, por un hecho real que es la muerte de Cristo. Por eso es importante que nosotros creamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra. Amén. Como el único camino que nos lleva al Padre. Amén. Porque el precio fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben que existe un tipo de misericordia sentimental falsa en medio de la iglesia en este tiempo? Esta misericordia falsa no quiere enfrentar al hombre con sus pecados. Porque si el hombre no es enfrentado con sus pecados, no hay posibilidad de que la misericordia de Dios sea satisfecha sobre una persona. No hay forma que la misericordia se derrame con una persona. Es imposible que la misericordia fluya sobre una persona si primeramente no ha llegado al punto de la confrontación con su propio pecado. Solamente cuando tú reconoces que eres pecador y que necesitas un Salvador y vas delante del Señor en esa actitud que dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque lloran por su condición perdida y buscan al Señor con todo su corazón, entonces la misericordia de Dios es real en tu vida. Amén. No es una situación sentimental. No es algo así como que una persona malhechora, alguien, un criminal está delante del juez. Y obviamente el juez es bueno. El juez tiene que dar una sentencia sobre ese criminal. Entonces el criminal va delante del estrado del juez y le dice, señor juez, yo sé, me contaron las personas que usted es una persona muy buena. Fíjese, tengo una esposa embarazada que está a punto de dar a luz. Al margen tengo 5 niños que alimentar. Por favor, tenga misericordia de mí. No tome en cuenta los crímenes que he cometido. ¿Qué creen que le va a decir el juez? El juez va a actuar según la ley. Señor, usted es un criminal. Y la ley dice que usted tiene que ir a prisión. 30, 40, 50, 60 años de prisión. Sí, soy bueno. Evidentemente, soy una persona buena. Tengo una bonita familia. Sí, tengo reputación. Pero soy un juez recto. Y por tanto tengo que dar una sentencia recta y justa.
Entonces no es sentimentalismo, amados. Muchas personas dicen, no, es que como un Dios bueno va a castigar a alguien. Si tú no has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, si no permites que la justicia de Dios obre en tu vida, no hay forma de encontrar misericordia de Dios. Amén, amados. La misericordia y la justicia van juntas. La justicia de Dios, ya les dije, fue satisfecha por la muerte de Cristo en la cruz. Pero cualquier persona que rechaza a Cristo, no hay forma de que pueda tener esperanza de salvación. Leamos como referencia un pasaje del Antiguo Testamento de cómo encontrarnos ante una misericordia falsa. 1 Samuel capítulo 15 nos habla acerca de la vida del rey Saúl, el primer rey de Israel. Capítulo 15, versos 8 al 11 dice, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Dios da una ordenanza, Dios dice lo que Saúl tenía que hacer, le dijo específicamente qué es lo que tenía que hacer y Saúl no obedeció, porque supuestamente se compadeció, tuvo una compasión, una misericordia falsa, desoyendo la voz de Dios, haciendo a un lado las ordenanzas de Dios. ¿Saben qué? Nosotros no podemos encontrar misericordia real si hacemos a un lado la palabra del Señor. Y hacer a un lado la palabra del Señor es rechazar el sacrificio de Cristo. Amén, amados. No es un sentimentalismo falso que justificará a las personas. No es así como Dios obra. Saúl liberó a Agag manifestando un tipo de misericordia sentimental, pero él violó el mandamiento de Dios. No podemos violar el mandamiento de Dios, porque Dios nunca viola la justicia de su santidad para manifestar misericordia. La misericordia no está por encima de la justicia de Dios, pero la misericordia de Dios se manifiesta cuando nosotros caminamos en esa justicia de Dios. Cuando nos sometemos a la justicia de Dios, inmediatamente la misericordia de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. Amén. La misericordia de Dios, amados, se manifiesta solamente cuando la verdad es satisfecha. No nos pase eso a nosotros como padres, con los hijos. Cuando el hijo hace algo malo o los hijos hacen algo malo, ¿qué les decimos? Dime la verdad, porque si no me dices la verdad, vendrá el castigo sin misericordia. Dime la verdad, ¿qué hiciste? Entonces, tiene que el hijo exponer la verdad. Y cuando nos dice toda la verdad, todavía le preguntamos, ¿es todo lo que tienes que decirme? Sí, papá, o sí, mamá. Ok, vamos a darle un castigo, pero misericordioso, porque dijo la verdad. Pero que me entere que me estés mintiendo, ahí vendrá un castigo sin misericordia. Así es con Dios. Si no nos exponemos ante la verdad de su palabra, vendrá castigo sin misericordia. No habrá misericordia posible si nosotros no estamos ante la verdad de su palabra. Si no te arrepientes y solo tienes un sentimiento de culpabilidad en tu corazón, la misericordia de Dios no se derramará sobre tu vida. Porque la misericordia actúa de acuerdo a la verdad. La misericordia de Dios actúa de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. No de otra manera, amados. Amén. Por eso Jesús nos está enseñando en este pasaje de Mateo 5 cuál debe ser la condición de nuestro corazón. Mucha gente en este tiempo está viviendo en pecado y al mismo tiempo quiere alcanzar la misericordia de Dios. No quiere separarse de su pecado, pero quiere tener la misericordia de Dios. Eso es imposible. No habrá misericordia manifiesta de Dios sobre tu vida si tú no te separas del pecado. Amados, esta es la verdad. ¿Cuántos quieren saber la verdad? Si no reconoces tu pecado, ni enfrentas tu pecado, no hay forma que la misericordia de Dios se manifieste. Vayamos a Santiago capítulo 2, versos 10 al 13, dice:
Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. ¡Wow! Si no tienes compasión por otros, ¿cómo encontrarás compasión el día del juicio? Amados, esta es la verdad de la palabra del Señor. No habrá compasión en el día del juicio para aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No habrá, no hay forma. Como dice la palabra, aquel día será como en los días de Noé, ¿recuerdan? Ya cuando las puertas del arca estaban cerradas, la gente clamaba misericordia. ¡Noé, Noé, sálvanos! Era tarde, y el juicio estaba determinado, y la gente pereció, porque no acudió de acuerdo a la verdad de Dios, al llamado de Dios. Igual también será en los días venideros, amados. No estamos hablando de sentimentalismo. Tenemos que reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. De otra manera no hay forma de enfrentar un juicio sin misericordia. No hay manera. Es importante que entendamos realmente, que vivamos con esta palabra. Solo al enfrentar el pecado y apartarnos de él encontraremos la misericordia de Dios. Leamos Salmos capítulo 37, verso 21. Así dice la palabra: el malvado pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. La persona que tiene un corazón misericordioso es una persona que da, todo el tiempo da, pero el malvado no. ¿Saben qué? Primero es la verdad, luego es la misericordia. Vayamos a Proverbios capítulo 11, verso 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Cuántas personas son faltas de misericordia? ¿Qué dice aquí el proverbio? Los que no tienen misericordia, ¿a quiénes se atormentan? A sí mismas. Si no liberas misericordia de tu vida, si no tienes compasión, si no tienes amor en tu vida, estás atormentando a tu propia alma. Pero si tú liberas todo eso que el Señor dice que des, que manifiestes, vas a vivir en la bendición, en la felicidad de Dios. La gente amarga, la gente áspera, la gente cruel es aquella gente que no es misericordiosa, porque está atormentando su propia alma. Si nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, amados, no podemos hacer otra cosa sino manifestar esa misma misericordia. Nadie puede decir yo soy cristiano, pero al mismo tiempo ser falto de misericordia. Hay tantas personas que necesitan de nuestra expresión de misericordia todos los días. Por donde veamos hay gente que necesita de nuestra misericordia. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no quieren al Dios que bendice, ¿verdad? Quieren la bendición de Dios, pero no quieren vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Y Jesús vino a darnos a conocer cuáles son las leyes del reino de Dios. No podemos vivir por sentimentalismos. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19 dicen: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Quería saber cuál era el pasaje que dice que el Señor arrojará todos nuestros pecados a lo profundo del mar. Es este el pasaje de Miqueas. Eso es lo que Dios hace. En otras palabras, nos está diciendo que Él aparta completamente nuestros pecados. Las aleja completamente. No que literalmente estén debajo del mar, ¿no? Por eso muchos no quieren ir a la playa, porque dicen que los pecados están allí. Pero es una forma de decirnos de que Él aleja completamente
toda la maldad de nuestras vidas. Las aleja completamente. ¿Cómo puede ser misericordioso? ¿Cómo crees que puede ser una persona misericordiosa? En primer lugar, nosotros podemos manifestar la misericordia de manera física. Lo que les decía, por ejemplo, darle comida a una persona hambrienta o ropa al desnudo. Es una forma muy apropiada de manifestar la misericordia. Pero hay otra forma también como podemos ser misericordiosos, y esta forma es perdonando a las personas. ¿Cuántas personas tienes ahí en tu lista negra, de gente que todavía no has perdonado? ¿Hay esa lista negra? ¿Tienen? Es importante que se despojen de esa listita negra, porque la lista negra lo que va a hacer simplemente es poner una mancha negra en sus corazones, y eso traerá falta de paz. Amados, seamos misericordiosos. ¿Quieren alcanzar la misericordia de Dios? ¿Qué dice la palabra? Sé misericordioso. Perdona. Dice la palabra de la misma manera que el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántas veces, aún cuando éramos religiosos, hemos orado el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? La gente repite y repite de memoria: perdónanos como nosotros también perdonamos. Pero no es consciente de eso. Simplemente repite y repite. Y después de terminar esa oración del Padre Nuestro, siguen teniendo su lista de muchas personas a las que no han perdonado. Es así. Es triste. O sea, es lamentablemente parte de la vida de mucha gente. Pero no puede ser con nosotros. No puede ser así entre la gente que ha conocido la luz de Cristo. Está bien, en nuestra vida de ignorancia religiosa de antes hemos vivido así, está bien, pero no puede ser que ahora sigamos viviendo atesorando todavía falta de perdón en nuestro corazón. Amén. Seamos misericordiosos, mostremos misericordia a través del perdón, amados. Amén. ¿Quieren ser libres? Amén. ¿Completamente? Amén. Que en su corazón haya esa paz y que en su rostro haya ese brillo de la presencia de Dios. Amén. Perdonando. De pronto van a quitarse una tonelada de peso de sus espaldas. Se van a hacer un favor a ustedes mismos. Claro. De otra manera simplemente están ahí atesorando una cosa que no tienen que atesorar, una carga pesada, haciéndose mal a ustedes mismos. Saben que la misericordia nunca guarda resentimiento, la misericordia nunca busca venganza, la misericordia nunca despliega las debilidades de alguien. No. ¿Saben qué? La misericordia nunca hace fiesta del fracaso de alguien. ¡Ja! Yo sabía que tú ibas a caer. Vamos, bombo y platillo, hagamos fiesta porque alguien cayó, alguien tropezó. No, la misericordia nunca puede hacer fiesta del fracaso de alguien. Amén, amados. Pero aquella gente que tiene maldad en su corazón, sí que hace fiesta por el fracaso de alguien. ¿Cómo se alegran, verdad? Por cierto, tengo un dicho que quiero compartirles. Un hombre sabio dijo: en mi mesa no serán bienvenidos quienes les gusta destrozar el nombre de alguien. A mi mesa no serán bienvenidos si van a destrozar la vida de alguien, el nombre de alguien. Si van a hablar mal de alguien, no son bienvenidos en mi mesa. Qué sabio de verdad este hombre. ¿Cuántos quisieran adoptar esta misma sabiduría para sus vidas? En la mesa de mi casa nadie se sienta si es que va a destruir la vida de alguien. Si va a hablar mal para alguien, no eres bienvenido. Qué sabiduría, ¿verdad? Y un hombre sabio era Esteban. Esteban estaba siendo apedreado aquel día, estaba muriendo. Las piedras llegaban por todo su cuerpo. Y él en ese estado, en esa situación, oraba por compasión y misericordia. Decía: Padre, no tomes en cuenta las faltas de estos hombres. Y él estaba muriendo, literalmente, por las piedras que caían sobre su cuerpo entero. Eso es ser misericordioso. Eso es tener compasión. Es lo mismo que Jesús ha demostrado en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben, eso es lo que nos ha mandado a vivir el Señor. Señor, no les tomes en cuenta sus faltas.
Cada vez que alguien hace o dice algo en contra tuya, ¿cuál debe ser tu oración? Señor, repite conmigo, Señor, no les tomes en cuenta sus faltas. Eso es lo que tú tienes que orar. Esa es la oración cristiana. Y no estés renegando, mucho menos buscando venganza, represalia contra esa persona. Eso no es actitud cristiana. Así no agradas a Cristo. Mostramos misericordia al confrontar también, amados, a los hombres con sus pecados. Es otra forma de manifestar misericordia cuando confrontamos a la gente con sus pecados. Eso es misericordia. Jesús lo hizo aquel día, la gente estaba renegando, pero Jesús estaba manifestando misericordia y amor. Aunque alguien diga que somos faltos de misericordia, pero cuando confrontamos a la gente, a los hombres con sus pecados, estamos mostrando un acto muy grande de misericordia. Ya les diré por qué. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Wow. ¿Saben? La persona que está viviendo en pecado es cautiva del diablo. Dice, está a voluntad de Él. Es como entregarle la llave de la puerta de tu casa al diablo. Toma. El diablo entra y sale a la hora que quiere, destruye con las cosas de tu casa. Así es el pecado. Cuando tú estás viviendo en pecado, Satanás tiene las llaves de tu corazón y va a destruirte. Porque dice la palabra que Él vino a robar, matar y a destruir. Pero también al mismo tiempo nos dice a nosotros que somos cristianos, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, porque quizá Dios te conceda a ti el perdón. Quizá Dios te conceda si de verdad tú te arrepientes y arrepentido vienes delante de Él. Si no reprendes, si no confrontas a la gente con su pecado, nunca serán salvos. Si no confrontas a la gente con sus pecados, no hay forma de que vivan en una sana doctrina. Por lo tanto, no hay forma de que vivan en una vida sana, espiritualmente hablando. Por eso es importante que nosotros estemos haciendo lo que estemos haciendo desde la predicación, desde el púlpito. Vamos a dirigirnos en este sentido, amados. No digan que los mensajes son faltos de misericordia. Todo lo contrario, este día les estoy demostrando que son muy misericordiosos. Vayamos a Tito, capítulo 1, versos 13 y 14. Una palabra todavía más concluyente en este mensaje del apóstol Pablo a Tito. Dice así la Escritura: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Repréndelos duramente, y esa es la parte que me falta todavía a mí. Pero dice duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe y no atiendan a las fábulas de la religiosidad, de la religión, ni a mandamientos de hombres, sino que busquen la verdad. Porque los mandamientos de los hombres apartan a Dios de la verdad. Ya dijimos, Dios no se mueve en base a sentimentalismos, se mueve de acuerdo a la verdad de su palabra, y si nosotros no actuamos de acuerdo a la verdad, estamos totalmente perdidos. Como decía bien la cita anterior, a merced del diablo. Él hace lo que quiere hacer en nuestras vidas, si nos apartamos de la verdad de la palabra. Entonces, esto es misericordia, amados. Yo puedo decirles desde este púlpito cosas bonitas, cosas halagadoras a ustedes, cosas lindas que les hagan sentir bien. Pero si no les digo la verdad de la palabra de Dios, no estoy expresando misericordia. Tal vez porque les diga cosas bonitas, me aman, digan, ese pastor es nuestro favorito. No me interesa ser su favorito, diciéndoles cosas halagüeñas y falsas, apartando su corazón de la verdad de la palabra de Dios. Pero yo sé que un día, estando en el cielo, me van a amar
Porque dirán, el pastor nos ha enseñado la verdad de la palabra. Amén, amados. Prefiero no ser amado aquí, pero sí en el cielo. Esa es mi esperanza. ¿Verdad? Porque al no confrontarlos con su pecado, ¿cuál va a ser su destino? La paga del pecado es muerte, es el infierno, es la perdición. Genuinamente, amados, les digo de corazón, yo me preocupo por sus almas. Por eso los reprendo con la palabra. Porque me preocupo por sus almas. Amén. Me interesan de verdad, amados. ¿Sabe qué? Es más, ¿sería yo un cruel y un malo si no les predicara la verdad de la palabra de Dios? Si estaría como el apóstol Pablo dice, buscando simplemente un provecho temporal. Sí, porque pueden amarme ustedes y ese puede ser mi provecho temporal. Pero si no les digo la verdad de la palabra de Dios, sería cruel con ustedes. Como ustedes serían crueles con sus hijos si no les advierten la verdad de las cosas. Amén. Esto es serio, amados, esto es importante. Y estamos hablando de misericordia. Es importante que seamos no crueles, sino misericordiosos. Y eres misericordioso cuando exhortas a la gente, cuando confrontas con su pecado, cuando le dices, apártate de tus pecados, o si no, sabes el lugar caliente que te espera. Así es, esa es la verdad, amados. No podemos adornar las cosas. No podemos decir, no importa, ay, qué amados que somos, sigamos así. No, cuando estamos viviendo lejos de la verdad, no hay forma de agradar a Dios. No hay forma de encontrar la misericordia de Dios. Todo lo contrario, si seguimos viviendo en el pecado, un día enfrentaremos un juicio sin misericordia, como dice la palabra. No habrá misericordia. Aquel día dirá, hacedores de maldad, apártense de mí. ¿Alguno de ustedes quisiera estar en ese lugar de los hacedores de maldad? No, amados, conociendo la verdad, no podemos nosotros estar en ese lugar. Por esto, realmente estos mensajes, domingo a domingo, están cargados de misericordia, aunque no lo crean, aunque no lo reciban así, pero son mensajes cargados de la misericordia real que viene del corazón de Dios. También mostramos misericordia, amados, orando por los que no conocen a Dios. ¿Sabían que este es un acto maravilloso de mostrar misericordia? Aquella gente que no es cristiana, gente que no conoce a Dios, gente que está perdida, si tú oras por ellos, clamas al Señor para que la justicia de Dios se manifieste, para que sus corazones sean doblegados delante del Señor, para que vengan en el conocimiento de Dios, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Ese es un acto de misericordia. ¿Cuántos oran por los no salvos? ¿Cuántos oran por sus familiares, amigos y enemigos? Tenemos que orar, amados, por los no creyentes, para que ellos vengan a la salvación. Porque si no están viviendo en el camino de la salvación, si no están viviendo en el camino del Evangelio, están perdidos. Están perdidos. Y nosotros estamos bien. Somos salvos. Pero no podemos ser egoístas, amados. No puedo decir, yo estoy bien, que me importa que los demás se vayan al infierno. No, ese es un acto de maldad. Pero un acto misericordioso es orar por la gente no salva. Y finalmente demostramos misericordia al predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Al predicar el Evangelio de Jesucristo, tú eres misericordioso. Porque imagínense, es como si un barrio entero, a propósito, veía como en Chile era como barrios enteros fueron devastados por el fuego. Pero cómo la gente pudo hacer algo para salvar a sus vecinos. Pero esto es en el ámbito espiritual también. Imagínense, es como si la casa de alguien se está incendiando y tú estás viendo desde tu telescopio ahí a pocos metros o algunos metros de distancia. Mira cómo esa casa se incendia. Y no haces nada por ir a advertirles. Señor, señora, no sé si se dio cuenta, pero su casa está incendiándose. Si sabes que hay gente ahí adentro, hay niños ahí adentro, y tú no haces nada para advertir que esa casa está empezando a quemar, a arder en llamas. Así somos cuando no predicamos el Evangelio de Jesucristo. Así somos cuando
no sé, por miedo o por cualquier otra razón, no predicamos el Evangelio de Jesucristo. Literalmente la gente está muriendo. Y la pena que enfrentarán no es una pena de una prisión de 60 años de cárcel. Perdición por la eternidad. Fuego eterno. Entonces no podemos hacer otra cosa sino ser misericordiosos. Y Jesús dice que nosotros seamos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado. Eres feliz, eres una persona bienaventurada, eres una persona dichosa cuando predicas la palabra del Señor. Amados, tenemos que predicar a las personas, no importa lo que nos digan, no importa la respuesta que obtengamos de ellos, no importa que la gente nos insulte por predicarles la palabra, no importa si se hacen la burla de nosotros, o tal vez esas personas recibirán esa palabra, esa predicación que tú les estás dando con gratitud, porque la gente tiene el corazón ya dispuesto. Muchos, dice la palabra, la mies está lista. Muchos corazones están listos para recibir la palabra del Señor. Pero nosotros somos los que estamos fallando en este punto. Y Jesús dice que eres bienaventurado si eres misericordioso. Y una actitud de manifestar misericordia es predicar el Evangelio de Jesucristo. No pierdas una oportunidad de predicarle a alguien el Evangelio de Jesucristo. Significa toda la obra que Cristo hizo por nosotros para traer salvación. Amén. Y si quieren saber mucho más de cómo predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos dando unos seminarios acerca de cómo predicar. Tenemos 3 días a la semana, durante los días de semana en diferentes lugares, diferentes horarios para su facilidad. Pero tenemos que cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio, amados. No seamos indiferentes. Seamos misericordiosos para alcanzar la misericordia de Dios. Quiero que vayamos a un último pasaje de la palabra. Salmos capítulo 23, verso 6. Dice así la Escritura: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia no solamente es algo que vamos a alcanzar en el futuro. La misericordia es algo que vamos a vivir, vamos a experimentar todos los días de nuestra vida. Y lo dice el salmista de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en el futuro. No, ¿qué dice? Todos los días, todos, hoy día, mañana, pasado mañana, la semana que viene, la subsiguiente, todos los días el bien y la misericordia te seguirán. Te seguirán, te seguirán. Es como la sombra, no puedes despegarte. El sol proyecta una sombra y la sombra viene contigo y pateas a tu sombra para que se vaya. La sombra no se va, simplemente te sigue. Está estrechamente ligada a ti. Así es el bien y la misericordia. Dice, estarán contigo, te seguirán todos los días de tu vida. Pero ¿qué tienes que ser? ¿Qué te dice Jesús específicamente en este verso de la Biblia? Bienaventurados, feliz tú, si eres misericordioso, si estás predicando la palabra del Señor, si estás orando por las personas, si estás confrontando con la verdad a las personas, a tus hermanos en Cristo, estás confrontándoles con la verdad de la palabra del Señor, si estás perdonando y si físicamente también estás supliendo la necesidad de esta persona si está necesitada. Así es como mostramos misericordia y así es como el Señor quiere que vivamos, siendo misericordiosos para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Amén, amados. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para que verdaderamente seamos esos hijos de misericordia.